continuar con nuestro estudio semanal de la carta de Pablo a los romanos. Así que les invito, por favor, puedan ir allá. Estamos en el capítulo 12. Espero el día de hoy estar avanzando lo que más se pueda para ya estar finalizando, porque nos quedan poquitos versículos del capítulo 12. Y hermano, es un capítulo muy lindo y que nos muestra, por supuesto, desde el versículo 9 en adelante, cómo debiera verse la vida de un creyente. Bueno, cómo debiera verse la vida de un creyente, cómo la vida del creyente, o qué es lo que la vida del creyente debiera reflejar, cómo debiera ser. Entonces uno puede evaluarse a uno mismo, ustedes, hermanos, allí en sus casas, evalúense a ustedes mismos y vean si realmente sus vidas están siendo moldeadas a la imagen del Señor, porque todas las características que vamos a ver ahora, que estamos viendo desde el versículo 9 en adelante, son características que Cristo tenía. Bueno, si todas las que aparecen allí son las características que Cristo tenía. Y la actitud y hacia los hermanos es lo que nos hablaba desde el versículo 9 al versículo 13. Dice: el amor sea sin fingimiento. ¿Se acuerdan o no? O sea, el amor entre creyentes sea sin fingimiento, o sea, que no sea hipócrita. Bueno, que no digamos, sí, decimos que nos queremos, decimos que nos amamos, pero el amor es buscar el bienestar del otro. Bueno, por lo tanto, eso tiene que ser sin fingimiento. Y una de las cosas que a nosotros nos cuesta mucho, hermanos, es realmente poder dedicarnos, buscar el bienestar del otro, sin fingimiento. Bueno, buscamos muchas veces el bienestar del otro, pero siempre cuando no me afecte a mí. Y hermano, el paradigma cristiano va hacia el otro extremo. Primero, considero el otro. Por eso dice: aborreced lo malo, seguid lo bueno, en la línea del amor. Amaos los unos a los otros con amor fraternal. En cuanto a honra, prefiriéndoos los unos a los otros. Mira, la Biblia nos llama a que nos prefiramos unos a otros, los creyentes. Bueno, que realmente nos consideremos, que nos tengamos en estima, en lo que requiere diligencia. Mira, en el servicio, ser diligente, no perezoso, fervientes en espíritu, sirviendo al Señor. Diligentemente sirviendo al Señor. Hermanos, el servicio al Señor no se hace a medias. El servicio al Señor se hace de manera diligente, como el apóstol Pablo servía, no perezosos, sino que fervientes, así en espíritu, de una manera que podamos estar constantemente sirviendo al Señor. Gozosos en la esperanza, porque nuestra esperanza es Cristo, por lo tanto debe haber gozo en nuestra vida. Hoy día hay un mundo sin esperanza, hermano, sin ningún tipo de esperanza. La gente vive esperando morirse. La gente vive esperando morirse. Y haga lo que haga, está esperando morirse porque la muerte le viene. No hay ninguna esperanza. Sin embargo, nosotros sí tenemos la esperanza. Y esa esperanza es, oye, esto no es todo. Aquí nosotros hemos sido rescatados del dominio del pecado, pero vamos a vivir una eternidad en la presencia del Señor. Nada más hermoso, así como el Señor Jesucristo lo prometió. Sufridos en la tribulación, por supuesto, van a haber tribulaciones. Y yo sé que cada uno de nosotros, por los que vamos compartiendo entre nosotros, hermanos, está viviendo algún tipo de problema, algún tipo de tribulación interna, con nosotros mismos, o externa. Siempre estamos viviendo algún tipo de tribulación. Y por supuesto, las tribulaciones se sufren. No podemos esperar que en las tribulaciones hacer como que no pase nada. No. Pero las tribulaciones nos llevan a lo que dice después: constantes en la oración. Porque estoy seguro, hermano, que las veces que más te has acercado en oración al Señor han sido los momentos de más tribulación, ¿o no? Es allí donde nos acercamos con mayor frecuencia y constancia e intensidad al Señor. Sufridos en la
en la tribulación. Hermanos, hay promesa de que en el mundo vamos a tener aflicciones, ¿o no? El Señor Jesucristo así lo dijo, por lo tanto, esperar otra cosa no es bíblico. Pero eso nos tiene que llevar a una constancia en la oración. Compartiendo para la necesidad de los santos, practicando la hospitalidad. Y esto es maravilloso. Compartir, dar para las necesidades de los otros. ¿Has podido dar para las necesidades de los otros? A ver, hago una pregunta. ¿En qué momento nosotros, o cómo nosotros podemos dar para la necesidad de los otros? De los santos, o sea, de los hermanos. ¿Cómo nosotros podemos compartir para las necesidades? Con la canasta de amor. Por ejemplo, de manera muy práctica, a través de la canasta de amor, como dice la abuelita, por supuesto, es una forma. ¿De qué otra forma podemos compartir con los santos para que lo llevemos a lo práctico? ¿Qué se te viene a la mente, hermano? ¿Qué te parece? ¿Cómo? Conociendo a nuestros hermanos y viendo si necesitan algo, si tienen alguna necesidad. Sí, porque aquí está hablando de necesidades. Realmente, ¿cuáles son las necesidades de ellos y compartir para esas necesidades? O sea, de lo que yo tengo, doy para esas necesidades. Porque en definitiva, hermano, y esto es lo lindo que dentro de todo, y lo distinto que es nuestra fe, que nuestra fe nos lleva a formar una comunidad, y una comunidad donde nos asistimos mutuamente en nuestras necesidades. Por eso nosotros no esperamos en los bonos, en los subsidios que el Estado pueda darnos. Ahora, si el Estado ofrece, por supuesto, bienvenido. Si es parte de la gracia común que el Señor otorga para todas las personas, pero no está puesta ahí nuestra esperanza. No está puesta nuestra esperanza en el Estado, sino que nos ayudamos entre nosotros. Bueno, y hay que ser muy, muy práctico en esto. Santiago decía que no podemos estar diciéndole a nuestro hermano, ve tranquilo, voy a estar orando por ti, parafraseando, ¿cierto? Sino que tengo que ir y mostrar el amor de manera práctica. Bien, compartiendo para las necesidades, practicando la hospitalidad, vale decir, recibiendo a los hermanos en la casa. ¿Has recibido hermanos en tu casa? ¿Has recibido hermanos en tu casa? Y hermano, esto se practica, se intenciona. No, yo voy en busca de esto, voy en busca de hacer sentir bien a mi hermano. Y eso, así se vive, eso es lo que muestra un creyente. Al menos así lo mostraban los creyentes en el primer siglo, y las instrucciones de Pablo a la iglesia de Roma son estas. Ahora bien, miren lo que viene a continuación. Eso tiene que ver con la instrucción de cómo es la relación entre creyentes. Pero la relación de un creyente, o sea, la relación nuestra, ¿es solamente con los creyentes o no? ¿Solamente tenemos que relacionarnos entre creyentes? No. Con la familia, que no es creyente, con la comunidad, vecinos, compañeros de colegio, de trabajo, bla, bla, etcétera. Etcétera, ¿cierto? Sí, pues. Nosotros no podemos pretender solamente estar juntándonos o reuniéndonos entre creyentes solamente, sino que de hecho somos llamados a ir afuera, a hacer luz ante aquellos que no son creyentes y poder compartir con ellos vidas normales. Bueno, te pasa en tu trabajo, ¿cierto? Te pasa en tu trabajo. Ahora, muchas veces las respuestas de ellos para con nosotros no son las mejores. ¿Y qué hacemos en esos casos? ¿Qué hacemos cuando las respuestas para con nosotros no son las mejores? Porque a lo mejor nos van a ver que no compartimos muchas cosas con ellos. Que en realidad hay cosas que realmente marcamos nuestras diferencias, que esto yo no comparto. Nos aíslan a veces.
Claro, pues cierto, pasa eso. Pasa eso. No, yo no miento. Me imagino, hermano, que estás en esa palabra en la vida, porque como creyente, no voy a mentir, no voy a engañar, no voy a hacer vista gorda en esto. Y las injusticias, además, las voy a denunciar. Claro. Y a veces eso nos juega en contra, ¿o no? Sí, porque es más fácil quedarse calladito. Es más fácil no decir nada. Pero hermano, nosotros nos tenemos que... el Señor Jesucristo no nos dijo, vayan por la vida haciendo lo más fácil. No, es reflejando el carácter de Dios. Y por eso, mira, en el versículo 14 en adelante, comienza a hablar Pablo de la relación con las otras personas. Bendecid a los que os persiguen. Bendigan a los que los persiguen, dice la primera parte del versículo 14. Por lo tanto, van a haber personas que van a perseguirnos. Y el cristiano que es obediente a la palabra del Señor no solo debe resistir el odio hacia el otro, contra los que nos dañan, sino que no es solamente, oye, a ver, con esta persona yo no, hasta ahí nomás la tengo. Bueno, no nos tratamos mutuamente. No, el cristiano va un paso más allá y bendice a las personas. Bendice a los que les persiguen, a los que les tratan mal, a los que los ridiculizan, a los que se mofan. La primera reacción nuestra es bendecir. Perdonamos y bendecimos a las personas. Y eso es de loco, por hermano, ¿no? Es de loco, porque ¿cuál generalmente es en lo común la respuesta a una persona que me hace daño? ¿Cuál debiera ser una respuesta? Lo común. Buenas noches, hermanos. Lo común es actuar con sentimientos de venganza. Devolverla. Devolverme, el que me la hizo, me la paga. La paga. ¿Cierto? Eso es lo común. Ojo por ojo. Claro. Sin embargo, mira lo que dice el apóstol Pablo, que son las palabras del Señor Jesucristo también. Por supuesto, o sea, esto no es nada. Por favor, alguien que busque Lucas 6, 27 y 28. Lucas 6, 27 y 28, por favor. Alguien que lo lea. Pero a vosotros, los que oís, os digo, amad a vuestros enemigos, haced bien a los que os aborrecen, bendecid a los que os maldicen, y orad por los que os calumnian. Palabras del Señor Jesucristo. Palabras del Señor Jesucristo. Por eso el discurso cristiano es totalmente, como hablábamos el domingo, contracorriente. Contracorriente. Y el Señor Jesucristo dice claramente, entonces mira lo que hay que hacer. Bendigan a los que os maldicen, oren por los que los calumnian. Al que le hieren una mejilla, sigue siendo el versículo 29, ¿cierto? Preséntale también la otra, y al que te quite la capa ni aun la túnica le niegues. Todo. Y eso, hermano, hoy día, esas reacciones son sobrenaturales, no vienen de nosotros, no nos nacen, por eso tiene que ser la obra del Espíritu Santo trabajando en nuestras vidas. Bueno, mira, Mateo 5:44, por favor. ¿Algún hermano que lo pueda leer? Mateo 5:44. Pero yo os digo, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen, y orad por los que os ultrajan y os persiguen.
¿Se dan cuenta o no? Las palabras, son las mismas palabras del Señor Jesucristo, porque Pablo no enseñaba nada distinto, enseñaba lo mismo que el Señor Jesucristo enseña. Pero es tan difícil, hermano, esto. Es tan difícil. Imagínate, hermano, que hay veces que hay situaciones que no solo nos afectan a nosotros, hay veces que afectan a nuestra familia, a nuestros hijos. Y vaya que es difícil ahí en esos momentos. Vaya que es difícil. Pero el Señor Jesucristo nos dice, esta es la regla de amor. ¿Por qué? Porque en definitiva nosotros, ¿qué es lo que somos? ¿Qué se nos encarga a nosotros? ¿Qué se nos encarga a la iglesia respecto a nuestro andar diario? Hago la pregunta, hermano. ¿Cuál es el encargo que se nos hace a la iglesia? Que tenemos que amar al prójimo. Tenemos que amar al prójimo, como a nosotros mismos nos amamos. Y el encargo, hermano, nosotros andamos por todos lados reflejando el carácter de Dios. Reflejando, el Dios es así, yo veo la palabra como es Dios, aprendo como es Dios, miro mi vida y digo, estoy lejos de esto, Señor, perdóname, transfórmame, clamo al Señor, límpiame y ayúdame para poder mostrar esto en esta situación. Y el Señor es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos, y es poderoso para transformarnos. Pero eso es lo que hacemos nosotros en todo lugar donde nosotros vivimos. Pastor, Sí, dígame. una pregunta. ¿Cómo se puede bendecir a una persona que nos ha hecho algo de manera práctica? Porque me imagino que no basta con, si yo recibo algo, no sé, algún ataque, algo, no basta con que yo diga que el Señor te bendiga. ¿Es eso o es bendecir a una persona pero de manera práctica, tangible? No sé si me entiende. Sí, qué bueno lo que estás diciendo, hermana, para poder aclarar este tema. No tiene que ver con cómo yo soy, con lo que yo le digo solamente a la persona. El primer acto para poder bendecir a alguien que me ha hecho mal, es perdonar. Nosotros partimos desde el perdón hacia el otro. ¿Cuántas veces? 70 veces 7. Perdonar, perdonar, perdonar. Pastor, una consulta. Sí, dígame. Bueno, y buenas noches a los hermanos. Hola, bicho. Está dos situaciones. La primera es la familiar y luego la de amistad. Usted dice hay que perdonar, pero para perdonar hay que frecuentar. Yo voy a poner este ejemplo. Si en una familia o en una amistad, la visita, el tener contacto con estas personas es nefasto para nosotros. Es decir, son relaciones viciosas que van una y otra vez cayendo lo mismo. Como usted dice, 70 veces 70. Pero para nosotros eso es nefasto. Ya yo puedo perdonar, como usted dice, pero yo me voy a aislar, yo no voy a seguir insistiendo en visitar o en frecuentar ni a esa familia ni a ese amigo, porque el daño me lo hago yo y de paso se lo hago a mi esposa o a mi familia en el contexto, en el núcleo familiar. No sé si me logro hacer entender. Totalmente, totalmente. Mira, hermano, qué buena la pregunta, gracias. Hay una cuestión que es súper importante, hermano, y que lo va a desarrollar un poquito más adelante el apóstol Pablo, que tiene que ver con, en definitiva, en los momentos, cuál tiene que ser nuestra actitud, cuál tiene que ser nuestro comportamiento para con ellos. Y los versículos que están un poquito más adelante, si te das cuenta, ahí en el capítulo 12, aparece lo siguiente. Mira el versículo 17 en adelante, comienza, y lo vamos a ver ahora, solamente te lo digo para que estés atento a eso. No paguen a nadie mal por mal, sino que procuren lo bueno delante de todos los hombres. Y procurar lo bueno es distinto a distanciarse. Procurar lo bueno es que la otra persona realmente quiera lo bueno. Lo vamos a ver, no me quiero adelantar. Bueno, y después dice, mira el versículo 18, si es posible, y aquí hay un tema de dos lados. Si es posible, si depende de vosotros, estén en paz. Si depende de ustedes.
O sea, lo que dependa de nosotros, hacer todo lo posible para estar en paz. Estar en paz. 18. No Bueno. vayan a nadie mal por mal. Pastor, ¿Sí? una consulta. A lo mejor estoy haciendo una exégesis horrible, pero igual se la voy a hacer. Cuando Pablo habla del carcelero, dice que el Señor le pague conforme a sus obras. O sea, igual le está diciendo, me la hiciste, que el Señor te cobre por lo que me hiciste. O sea, por eso digo, es una mala exégesis, pero a lo que yo entiendo del español, eso le está diciendo, po, me trataste mal, bueno, que el Señor te pague igual. Sí. O estoy muy... No, está bien, Marito. Mira, vamos a llegar a ella para que no nos adelantemos, pero es súper importante, qué bueno lo que están preguntando, porque tiene que ver cómo nosotros reaccionamos ante eso, en lo práctico, qué es lo que tengo que hacer. Bueno, Yo entiendo otra cosa respecto de lo que dijo Mario, ¿eh? A ver, dele. Porque no es que, por ejemplo, que el Señor te pague, pero es de acuerdo a la mente y a la justicia de Dios, no a la justicia mía. Y es por las obras. En realidad, si fuera por obras, todos nosotros estaríamos, digamos, condenados. Pero cuando el apóstol le dice que te pague porque Dios te... ¿Cómo fue hoy? Se olvidó. El Señor te pague conforme bueno, a tus obras. Pero es de acuerdo a la justicia, insisto, y a la mentalidad y a la mente de Cristo, no a la mía. Sí. Pero miren, no nos adelantemos, pero que bueno, para que nos quede en la mente esto, bueno, es súper importante porque esto tiene que ver con cómo son nuestras relaciones interpersonales y cómo resolvemos estos conflictos. Pastor, Sí. la última pregunta, que no me quedó claro y no sé si me lo puede responder a prueba de tonto. Sí, ¿Estoy excusado de tener que visitar a esas personas? Estoy hablando en lo familiar y en la amistad, da igual. De repente las relaciones son complicadas. Pero si yo ya de corazón digo, y como usted dice, te deseo lo mejor y ojalá así sea, y si depende de mí de alguna forma, de forma indirecta, te puedo ayudar, perfecto. Pero yo me puedo excusar de tener que visitar a esas personas. sí, lo que pasa es que, sí, te entiendo. Yo creo, a ver, lo que haría yo, bueno, en términos prácticos, nosotros debemos reflejar a Cristo siempre, en todo momento, reflejar al Señor. Y hay veces que las situaciones son súper complicadas, las relaciones interpersonales son súper complicadas, y de repente aparecen de la nada, y en temas familiares, hermano, parece que muchas veces es peor el tema, ojo, que parece que es peor, porque aparecen y ¡pah!, explota alguna cuestión. Yo creo que siempre lo importante es poder perdonarse, y para poder perdonarse hay que ir donde la persona. Yo no digo a mi mente, oye, ya te perdoné, pero aquí está mi corazón. No, voy donde la persona y le digo, ¿sabes qué? Te perdono. Ahora, necesitamos entonces tener algún tipo de relación que sea sana y lleguemos a un acuerdo para que nuestra relación sea sana. Hay veces que podría potencialmente ser sabio distanciarse un poco, pero no es lo que el Señor demanda de nosotros así de manera permanente. Lo que el Señor demanda de nosotros de manera permanente es ir donde las personas, estar con ellos, mostrarles a Cristo. Y ojo que aquí dice a los que os persiguen, porque imagínate que el caso es mucho más extremo. El caso es mucho más extremo porque está hablando, bendice a los que te persiguen, y bendecirlo no quiere decir que lo hagamos de manera anónima, es estar frente a la persona y bendecirle, hablar bien de ella, tener un tiempo, una actitud de paz, de armonía hacia esa persona. Y para eso, claro, es re fácil poder hacer, o sea, tengamos paz, tengamos armonía, no viéndonos nunca más. Eso no es paz y eso no es armonía. Eso realmente es indiferencia. Y el Señor jamás nos llama a nosotros a la indiferencia, sino que muy contrario, a mostrar a Cristo. Miriam. Iba a decir de que
Bueno, hay que diferenciar, no sé si estamos hablando solamente de ofensas entre hermanos y aquellos que no lo son, ¿ya? Ahora, me da la impresión de que... Espérate, buen punto lo que estás diciendo. Acá, en este caso, son ofensas de personas que no son creyentes. Ya, ok. Ahora, cuando la otra persona no es creyente, generalmente yo voy a decir que lo que hago actualmente, antes tenía siempre el deseo de no quedarme callada y confrontar a la persona. Pero eso es difícil digamos, de ver la reacción o de saber cómo va a reaccionar la otra persona. Entonces yo tomé la decisión de que si yo soy ofendida, prefiero pasar por alto la ofensa, quedarme callada y no decir nada. De que me duele, me duele. Puedo llorar, puedo orar y puedo después dejar que pase un poco el tiempo y pedirle al Señor que me consuele, que me ayude a perdonar, y si algún momento tengo la oportunidad de decírselo, se lo voy a decir. Pero si no se me da, simplemente después mi trato, una vez que pasa un poco de tiempo, trato de, ¿cómo se llama?, de actuar exactamente igual con esa persona, como que si nada ha pasado, y eso, digamos, calma todo, para mí al menos, porque yo sé que actué de alguna manera como corresponde, ¿ya? Es decir, no quise ofenderlo, porque puedo estar airada y cuando uno está enojada uno puede decir cosas que son peor todavía de la ofensa que uno recibió. Entonces prefiero eso, pasar por alto la ofensa, callarme, orar, y bueno, si el Señor me da la oportunidad en algún momento que salga el tema, lo haré, pero de lo contrario, no. Y después hacerme no la loca, pero tratarlo como que si no hubiese hecho nada. Dios dirá, digo yo, nada más. No sé si será lo correcto. Miren, hermanos, para ir avanzando, miren, se lo grafico de la siguiente manera, para que quede como bien claro. Bendecir a otro, en esencia, ¿qué significa? Bendecir a los que nos persiguen. Es tratarlos como trataríamos a cualquier amigo. Eso es. Eso es en esencia lo que está diciendo allí. Eso es el tema porque nosotros generalmente a nuestros amigos tenemos un trato de bendición mutua, de comunión, ¿cierto? Una amistad normal, pues sana. Bueno, eso es lo que nosotros tenemos que llegar con nuestros... es decir, básicamente dar la vida por el otro. Si eso es lo que el Señor Jesucristo está demandando de nosotros, dar la vida por el otro. Y dar la vida por el otro significa no simplemente hacer como que esto no sucedió, sino que plantear el tema, perdonar. Y perdonar, ojo, perdonar no significa olvidar. Perdonar no significa olvidar. Eso es una hipocresía. Porque, ¿qué vamos a hacer? ¿Obligarnos a olvidar? No podemos. Si alguien me hizo algo, yo me voy a acordar. ¿Cuál es la gracia de perdonar? Que cuando yo perdono y le digo a alguien, te perdono, y esto sucede mucho en los matrimonios, cuando yo le digo a alguien, te perdono, no vuelvo a sacar el tema al aire. No vuelve a colación. No es que yo me haya olvidado. No es que yo me haya olvidado, pero no vuelvo a sacar el tema al aire. Cuando el Señor perdonó nuestros pecados, porque ese es el ejemplo, el Señor perdonó nuestros pecados, no los reflotó jamás. Dice la palabra literalmente que los envió a lo profundo del mar, y allí quedaron. ¿El Señor se olvidó de nuestros pecados? No. No, el Señor no, ¿cómo se va a olvidar de nuestros pecados, hermano? Si es omnisciente. Eso en la práctica no existe. Y para nosotros tampoco. Pero es perdonamos y tratamos a las personas como amigos. Vale decir, ya, partimos de cero de nuevo.
Partimos de cero de nuevo. Por eso, hermanos, es tan importante que es la obra del Señor en nosotros. Por eso no podemos hacerlo nosotros, si nos cuesta tanto. Felipe. Sí, que quería compartir algo relacionado a lo que están hablando. Yo en varias ocasiones con personas cercanas me ha pasado eso. El tema como de repente llegar a una discusión o un problema donde los ánimos están un poco alterados y yo me di cuenta que uno de repente se equivoca y tiene que pedir perdón. Y me pasaba que pedía perdón como de boca, por decirlo así, para callar mi conciencia. Pero una vez empecé a practicar lo que dice la Biblia, que uno tiene que hacer todo para el Señor. Y yo dije, y tenía rabia porque no quería perdonar. Pero fue como, si tu palabra es verdad, Señor, yo perdono a esta persona. Lo hago en primer lugar porque te estoy honrando a ti, te estoy obedeciendo a ti, Señor. Y mágicamente, así como que eso que había dentro desapareció. Y eso me ha ayudado a mí a que el Señor tiene que estar en primer lugar sobre todo, independientemente de que sea quien sea o quizá un problema donde quiera que esté, porque uno, lo que decíamos, uno siempre va a querer como vengarse. Pero si ponemos al Señor ante todo, yo creo que por ahí va la cosa. Eso nos va a ayudar mucho a descansar, a que nosotros podamos tener la paz que dice la Biblia. Está en paz con todo. Sí. Miren, para seguir avanzando, sigamos ahí en el capítulo 12, versículo 14. Bendecid a los que os persiguen. Bendecid y no maldigáis. Bendecid y no maldigáis. Hermano, este es el amor distintivo de un creyente que busca el bienestar del otro, incluso cuando me hace daño. Busco el bienestar. Y el bienestar del otro no tiene que ver con yo alejarme. Buscar el bienestar. Ahora, insisto, en la administración de los tiempos a veces uno tiene que ser, delante alguien lo dijo por ahí y me parece que eso es sabio. Hay veces que un poquito, esperemos que pase un poquito el tema, ¿cierto? Yo no conozco cómo son las otras personas o no, y luego podemos en algún otro momento conversar y cuando pase un poquito baje la marea un poquito, por decirlo de algún modo. Bueno, pero no podemos esconder la basura debajo de la alfombra, por hermano. Si la basura va a seguir estando allí. Entonces, por eso él ha hablado mucho de que sea sin fingimiento. Y insisto, es la obra poderosa del Espíritu Santo la que hace eso en nosotros. Y nosotros tenemos que exponernos a la palabra para examinarnos y que el Espíritu Santo nos convenza de esto y poder arrepentirnos. No, porque no nace de nosotros. Estos son actos de arrepentimiento, netamente. Bendecid y no maldigáis, dice la segunda parte del versículo 14, hermanos. Siempre estamos con la tentación ante alguna hostilidad o algo que nos causa dolor, o algo que nos hacen y nos causa vergüenza también, es reaccionar y maldecir. Y maldecir en chileno, tiene muchas formas de maldecir uno en chileno. Con algún improperio, con algún insulto, algún garabato, alguna ofensa. Y eso es muy común, pues, hermano. Es muy común. Nosotros no podemos, nosotros a las distancias cortas, cuando alguien nos hace algo, no podemos llegar y explotar. A eso es lo que está llevándonos al extremo que nos está llevando el Evangelio. Es decir, mira, date cuenta que, claro, cuando está todo en armonía, que lindo ser cristiano, pero son en los momentos álgidos, como el Señor Jesucristo, ¿qué hacía Él cuando le estaban golpeando? ¿Cuando lo estaban lacerando? ¿Qué hacía Él cuando lo estaban crucificando? Dijo, perdónalos porque no saben lo que hacen. O sea, aún así pedía por ellos. Los bendecía. Los bendecía. ¿Se dan cuenta, no? Sí, a ese extremo, esa es donde el Señor Jesucristo nos está llevando. Y otra vez, solos no vamos a poder hacerlo. No vamos a poder hacerlo. Siempre, hermanos, siempre, este mandato es claro. Hablar bien, poner en alto a las personas, no maldecirles. Nunca. Versículo 15. Al principio, mira, sigamos con esto. Luego
va a volver a tocar este tema al final. Pero mira, el versículo 15. Gozaos con los que se gozan. Gozaos con los que se gozan. Hermanos, no podemos entrar en envidias entre nosotros. Si a alguien le está yendo bien, sea creyente o sea no creyente, tenemos que gozarnos con los que le está yendo bien. Estamos en una cultura tan competitiva, ¿cierto? Tan competitiva, que yo quiero ser mejor que el otro, y el otro quiere ser mejor que tú, y el otro que no es creyente, muchas veces hace muchas artimañas para poder ser mejor. Y a otros que honestamente les va bien. Pues tenemos que, con los que les va bien, con aquellos que realmente están contentos, tenemos que estar contentos también. Pablo ya se lo había escrito a los Corintios antes, 1 Corintios 26. 1 Corintios 12, 26. Creo que está bien eso, no sé si me equivoqué. ¿Alguien que lo pueda buscar y lo pueda leer, por favor? Ahí sí, está bien. 1 Corintios 12, 26. ¿Qué dice? De manera que si un miembro padece, todos los miembros se duelen con él. Y si un miembro recibe honra, todos los miembros con él se gozan. Todos. Si alguien es honrado, oye, alegrémonos. No caigamos en la envidia. Y ni siquiera lo estemos murmurando. A veces nosotros hacemos chistes, murmuramos, claro, al vecino le está yendo bien, en algo debe andar metido este vecino, porque no es no, hermano. A lo mejor sí, pero bueno, alégrate si le está yendo bien. Siempre, hermano, seamos honestos. Pero por el contrario, mira, llorad con los que lloran, sigue diciendo el versículo. ¿Qué versículo era? Versículo 15, en la segunda parte. Gozaos con los que se gozan y llorad con los que lloran. Hermano, la compasión nos tiene que llevar a la idea de esto, de acompañar y sufrir con la persona. No nos podemos alegrar que a alguien le esté yendo mal, pues, ¿no? El contrario. ¿Cómo nos vamos a estar alegrando que a alguien le vaya mal? Que bueno, se lo merecía, es un pecador. No, eso no puede estar en nosotros, pues, hermano, no puede existir eso. Tenemos que alegrarnos con los que están alegres y llorar con los que lloran. Bueno, esto es importante y para mí es fundamental, porque una de las cosas que yo he ido aprendiendo con el tiempo, hermano, es que si bien es cierto, tenemos que estar con los que lloran, pero ojo, que nuestra misión para con los que lloran es mostrarle a Cristo, es llevarlos a Cristo. ¿Por qué nombro esto, hermano? Porque hay veces que podemos caer en la autocompasión, bueno, de las personas. Vale decir, yo tengo compasión, pero cada persona tiene su autocompasión y se compadece a sí mismo. Y no quiere salir del estado que está. ¿Me explico? Sí, porque hay situaciones muy tristes, y de eso estamos de acuerdo. Y tenemos que estar allí. Pero juntamente con estar allí, a las personas tenemos que recordarle que ese dolor, que ese consuelo, el Señor, que es todopoderoso, lo puede transformar. Hay veces, hermano, que la persona que está sufriendo no quiere escuchar a nadie. O hay veces simplemente que quiere que la escuchen. Perfecto. Pero si el siguiente paso es que también quiero que me escuchen y solo quiero que me escuchen y no me digan nada, hermano, la iglesia no está para eso. La iglesia está para llevar a las personas a Cristo, para que el Señor las consuele. ¿Me explico, hermanos?
porque si no, estamos haciendo un daño tremendo cuando la persona, sumida en el dolor, sumida en la autocompasión, comienza a recibir sus propios consejos que vienen de su dolor. Y si nosotros permitimos que una persona reciba un consejo desde su dolor, ese es el peor consejero que puede tener la persona. Nosotros, contacto continuo, con amor, pero con firmeza, tenemos que recordarle que es Dios el Dios de toda consolación. Que es Dios el que da el consuelo. ¿Me explico, hermanos? Y esto es súper importante, hermanos, porque hay veces que confundimos la compasión con dejar que la persona viva todo el tiempo que ella necesite. Y eso puede ser muy peligroso y contraproducente. Es complicado, sí, hay casos que son dificilísimos. Yo sé que muchos de ustedes, y he podido acompañar a muchos de ustedes, pero es que, y uno va identificando también cómo está la persona, y poder ir y estar con ellos, llevarlos a Cristo, e insistirles en Cristo, es algo que no podemos dejar de hacer. No sé si me explico, hermanos. Bueno, eso es algo que sí, tenemos que, insisto, estar con los que lloran. Pero nuestro propósito es que el Señor les consuele. No nosotros, ni el tiempo los va a consolar. No, al contrario, pueden comenzar a producirse una amargura tremenda. Bueno, así que para que estemos atentos en esos casos. Bien, de todos modos, hermanos, Dios es compasivo. Siempre es misericordioso. Mira por favor lo que dice Deuteronomio 4:31. Alguien que lo lea por favor. Y alguien que busque Lamentaciones 3:22. Deuteronomio 4:31. Lamentaciones 3:22. ¿Qué dice? Porque Dios es misericordioso es Jehová tu Dios. No te dejará ni te destruirá, ni se olvidará del pacto que le juró a tus padres. Una de las características que tiene nuestro Señor es que es misericordioso. Bueno, Él es misericordioso. Y las misericordias del Señor se renuevan todas las mañanas. Cada mañana se renuevan. Por lo tanto, podemos llevarlos al Señor confiadamente de que Él es misericordioso. Y en Lamentaciones 3:22, ¿qué dice? Por la misericordia de Jehová no hemos sido consumidos, porque nunca decayeron sus misericordias. Es más lindo ese versículo, hermano. Por su misericordia no hemos sido consumidos, ¿verdad? Nunca decayeron sus misericordias. Ahora, nuestra actitud para con las personas, y esto, ojo, que esto es para con todos, no solamente con creyentes, es ser misericordiosos. Colosenses 3:12 nos dice: vestidos pues como escogidos de Dios, santos y amados, de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre y de paciencia. Colosenses 3:12. Así será un creyente. Bueno, bien, hermanos, llorad con los que lloran. Versículo 16. Mira, todo esto ¿qué creen ustedes, hermanos, hasta acá? ¿Las exigencias son grandes o no? ¿Qué dicen ustedes? ¿Las exigencias para un creyente son grandes o no? Sí. Son tremendas. Porque estas no tienen que ser hechas una vez, po. Esto es una forma de vivir que nos muestran todo esto. Estas son características de la vida de un creyente. ¿Y qué me dicen, hermanos? Es complejo alcanzar esto, ¿no?
Tremendo, tremendo. ¿Y cómo se puede lograr esto? Antes de avanzar. Es complejo porque muchas veces no queremos avanzar. Claro. Ahora bien, ¿y por qué no terminamos haciéndolo nosotros con nuestras fuerzas, con nuestros medios? Ahora, otra vez, y esto es súper importante, solamente un paréntesis para repasar un poquito. ¿Cómo alcanzamos todas estas virtudes? Yo diría que cuando nosotros meditamos en la palabra, aprendemos del Señor, Dios nos alimenta, o sea, nos da la fuerza, como habla en Salmos 1, que dice, que la ley de Jehová está sobre mí, se ve día y noche, hecho de aprender, de analizar lo que hacemos, y Dios nos va a nutrir de todo lo que nosotros requiramos para poder hacer su voluntad. Él nos va a dar la firmeza para cumplir estas cosas que son tan difíciles. Entonces, mientras nosotros nos mantengamos en Él va a ser como, no sé, nos va a ser una energía completa que va a estar constantemente con nosotros sacándonos adelante. Pero si nos alejamos de Él, como que interrumpimos todo lo que Él nos da. El Señor Jesucristo decía lo siguiente: separado de mí, nada podéis hacer. Nada pueden hacer. Y tal como está diciendo la Anto, hay veces, hermano, que tratamos de cumplir y de vivir moralmente una vida cristiana. Y tener una moralidad cristiana. Y eso es terrible, hermano, porque finalmente lo estamos haciendo con nuestros medios. Y nuestros medios, ¿cuánto alcance tienen? Yo, hermano, a la vuelta de la esquina ya estoy no mostrando a Cristo, mostrándome a mí mismo. Y aunque me he propuesto, y aunque le he dicho, Señor, esta es la última... No, que... Perdóneme mi sinceridad, hermano, pero a lo mejor a usted no le pasa. A todos nos pasa, a todos nos pasa. Ahora, ¿cómo hacemos esto? ¿Cómo realmente nosotros podemos hacer de estas virtudes un estilo de vida? ¿Cómo realmente esto sucede? Bueno, simplemente, hermano, es como lo hemos venido, y lo decía el apóstol Pablo al principio, les ruego que presenten sus cuerpos en sacrificio vivo, ¿verdad? Santo. ¿Y de qué forma tienen que hacerlo? Renovando vuestro entendimiento. Y la renovación del entendimiento para llegar a una conducta, primero se renueva el entendimiento. ¿Cómo se renueva el entendimiento? ¿Cómo se renueva el entendimiento? Pregunto, ¿cómo se renueva el entendimiento, hermano? Estudiando la palabra. ¿Ya? Constantemente. ¿Ya? Y aplicándola. ¿Cómo se renueva el entendimiento? Examinándonos a través de la palabra diariamente. Examinándonos, claro, por ahí va la cosa. Porque es la palabra del Señor que es viva, que es eficaz y que va a trabajar en nosotros, los creyentes. Escúcheme, recuerden esto, hermano. Es el Espíritu Santo que hace esto en nuestra vida. ¿Y qué es lo que tenemos que hacer nosotros? No es un tema conductual, es un tema de transformar nuestra mente. Y cuando hablamos de nuestra mente, es nuestro corazón, nuestro ánimo, nuestra voluntad, todo. Y eso lo hace la palabra del Señor. ¿Y de qué forma? Como lo hemos hablado anteriormente, y bien dice la hermana Sandra, meditando en la palabra. La Anto también lo decía. ¿Qué es lo que hacemos? A ver, la Biblia nos dice que la palabra del Señor es útil para 4 cosas. La primera, ¿cuál es? Enseñar. La palabra del Señor nos enseña. Esos son los estudios bíblicos. Bueno, eso es un estudio bíblico. Me enseña. Sin embargo, si yo solamente hago un estudio bíblico, solamente voy a ser enseñado por la palabra. Y eso no va a producir ningún cambio. Porque va a ser, así como hago un estudio bíblico, estudio otra cosa, y va a quedar aquí en mi mente nomás. Pero la Biblia no solamente es útil para enseñar, sino que para redarguir, para convencer. Una vez que ya hice el estudio bíblico y vi quién es Dios, porque a eso voy al estudio bíblico, a ver, saber quién es Dios y cuáles son sus demandas,
Entonces la palabra que hace me convence de que he fracasado en cumplir esa demanda, de que no estoy honrando a Dios. Es así. Por lo tanto, eso ya entra en el ámbito de la meditación bíblica. El estudio que yo hago, mi devocional, tengo que partir con un estudio bíblico, me examino, me hago las preguntas correspondientes y digo realmente lo que estoy viendo acá. Por ejemplo, estamos viendo, bendecir a los que os persiguen, realmente a los que me están persiguiendo, a los que me están tratando mal, los que se están burlando de mí, con aquellos que tengo conflicto, ¿los estoy bendiciendo? Y se me viene inmediatamente alguien a la mente, y digo, en realidad a esta persona la mastico, pero no la trago. Pero la Biblia, ¿qué me dice? Bendícelo, trátalo como un amigo. Pero Señor, me es tan difícil, pero no lo estoy haciendo. Pero tu palabra me dice esto. Tu palabra me dice esto. Pero yo no puedo. Pero no estoy haciendo tu voluntad. Por lo tanto, en la examinación me lleva a la confesión. Y la confesión, yo le digo, Señor, perdóname por hacer lo que yo quiero y no hacer lo que dice tu palabra. Pero también la confesión tiene la parte que es, Señor, perdóname y límpiame, lávame, transfórmame. Para poder hacer esto, para poder bendecir a esta persona. Y me propongo, porque también tengo que mostrar el cambio, ¿te acuerdas o no el proceso del cambio? Que no es simplemente llegar hasta la confesión nomás y en la oración. No, pues viene, porque la Biblia también es útil para corregir, que es la confesión, y para instruir. Y aquí viene la instrucción. ¿Cuál va a ser la instrucción del día? Ir donde esta persona y tratarla como un amigo y bendecirla. Señor, ayúdame. Señor, dame la fuerza. Señor, transforma mi ánimo, transforma mi voluntad para ir donde esta persona y tratarla como un amigo. Y te pones ese desafío diario. Y hermanos, y cada vez que nosotros obedecemos a la palabra, comenzamos a transformar nuestro entendimiento. Y empezamos a hacer lo que la Biblia nos dice. Y empezamos a hacer lo que la Biblia nos dice. Y así nos proponemos con cualquier cosa. Claro, para haber días mejores que otros. Pero hermanos, si esto lo hacemos consistentemente, dependiendo de Él, de su poder, hermano, no te quepa duda que vas a ser transformado de gloria en gloria, porque vas a estar glorificando al Señor, de gloria en gloria. Vas a estar siendo transformado en la misma imagen del Señor Jesucristo. Unánimes entre vosotros. Versículo 16a dice, y hermano, estas palabras tienen la intención de que tengan, y ahora vuelve a hablarle entre creyentes, porque dice entre vosotros. Bueno, y tienen el significado de que la iglesia tenga la misma mente, que esté unida, que no haya divisiones, unánimes entre vosotros. Un poquito más adelante, miran Romanos 15:5. Dice, Romanos 15:5 dice, pero el Dios de la paciencia y de la consolación, lindo este versículo, otro día me lo compartió una hermana, pero el Dios de la paciencia y de la consolación, ahí está, ¿quién es Dios? Es un Dios paciente, es un Dios que consuela. Os dé entre vosotros un mismo sentir según Cristo Jesús. El sentir que no sea nuestro, lo que nosotros queramos, sino según Cristo Jesús. El mismo sentir, la misma mente, eso es lo que está diciendo acá. Bueno, unánimes entre vosotros, la misma mente. Y el versículo, la segunda parte del versículo 16 dice, no altivos, sino asociándoos con los humildes. No altivos, sino asociados. Altivo, hermano, es no ser, literalmente es no pensar cosas altas. Pero esto no tiene que ver con que, no pensemos cosas elevadas, profundas, sino que con el orgullo no sea alto. Bueno, eso es ser altivo.
que nuestro orgullo no sea alto, sino asociándonos con los humildes. Tenemos que asociarnos, juntarnos con los que son humildes, no porque ellos sean mejores, no porque sean más importantes. Entonces rechazo a esto y voy con los humildes porque lo que la lleva es ser humilde, no, sino porque entre los humildes hay más carencia, más necesidad, humildes de mente, vale decir, estar animándose constantemente. A eso es lo que quiere decir. Estén con los humildes porque los humildes van a estar recibiendo el consejo del Señor, unos con otros. Y se ven pero ustedes no sean altivos, sino que consideren al otro como superior. Y vayan donde el otro, donde el hermano, y asóciense con él y compártanse la palabra del Señor, con aquellos que tengan una mente humilde. Bueno, eso es lo que está queriendo decir acá el apóstol. En definitiva, hermano, lo que está diciendo que acá el apóstol es que no hay gente especial en la iglesia. No hay gente especial. No hay gente especial en la iglesia. Nadie. No hay grupos, no hay elite, hermano. No. A veces pasa eso en la iglesia. Me junto con algunos nomás, con los que son más parecidos a mí. Eso no existe, hermanos. Júntate con aquellos que reciben el evangelio, con aquellos que entregan el evangelio, con los que su mente está sometida a la palabra del Señor. Bueno, así que hermanos, mira cómo estas características son, así luce un creyente. Así luce un creyente. De hecho, hermanos, es tanto que después vamos a ver, ya no lo alcanzamos ahora, pero en el capítulo 13, Pablo va y les dice, yo creo que en la herida le echa limón a los hermanos. Si ya era, porque mira, dicen, sométanse a toda autoridad. Iglesias que estaban siendo maltratadas, perseguidas, y les dicen, ustedes sométanse a la autoridad, sométanse a ella. Hermanos, contracultural. A veces uno puede pensar, pero eso no es tan popular y no es tan bien visto en los círculos donde yo vivo o donde yo me manejo, en donde el estatus generalmente es lo que todos persiguen. Yo no puedo estar teniendo un estatus menos que los otros. O sea, mira, el Señor Jesucristo se andaba preocupado del estatus. Mira, los apóstoles se andaban preocupados del estatus. Lo que estaban preocupados de ellos era la opinión del Padre. Honrar al Padre. Y si eso significaba renunciar a sí mismo, esclavos de Cristo. Esclavos de Cristo.